Muy buenos días, alumnos. Quien les habla es la profesora Irma María Correa Ramírez del área de Historia. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy día es la Revolución China. Pero antes de iniciar nuestra clase, siempre haciéndoles recordar sus hábitos de higiene personal, que son el lavado de manos, que es muy importante antes de y después de diferentes tipos de actividades que realicemos durante el día. Bueno, después dándole estas recomendaciones respectivas, damos inicio a nuestras clases. La clase del día de hoy es la Revolución China. Vamos a hablar, a ver cómo fue la Revolución China. La Revolución China. Factores que dan inicio a la Revolución China. Podemos observar que a inicios del siglo XX China era un país atrasado económicamente y políticamente. La mayor parte de su población vivía en el campo, ¿no? En condiciones de pobreza, que contrastaba una lujosa vida del emperador, ¿no? Podemos observar que a inicios del siglo XX China era un país atrasado económicamente y políticamente. Su población vivía en el campo, condiciones de pobreza, pero aquí observamos que el emperador no tenía una vida muy lujosa en la corte de Beijing. La debilidad del país, ¿no? El país se fue debilitando, la debilidad del país permitió a las potencias extranjeras apoderarse de partes del territorio chino y obtener importantes concesiones. Concesiones imperiales, podemos ver, del gobierno. Dado que en el año 1911 una rebelión forzó la abdicación del emperador. Es decir, que salió el emperador chino. Hubo una revolución en el año 1911 que dio origen a la salida del emperador chino de 6 años y la instauración de una república, ¿no? Lejos de alcanzar la estabilidad del país. China en ese momento se dividió entre una serie de caudillos. ¿Quiénes eran los caudillos? Personas que luchaban por el poder, por obtener el poder, ¿no? de China, ¿no? Tanto que sea el gobierno. Estos caudillos luchaban entre sí, el querer ser uno más poderoso que el otro. Conocidos como los señores de la guerra, eran conocidos aquí los caudillos. Podemos observar aquí el Kuomintang, el Partido Nacionalista, liderado por Sun Yat-sen, ¿no? El Kuomintang era un partido nacionalista. Ya podemos observar el nacionalismo, quiere decir un país liberal, ¿no? Un país democrático. ¿Quién lo lideraba? Sun Yat-sen. Inició la tarea de pacificar el país, ¿no? Al ver tanto caudillismo aquí en China, Sun Yat-sen se preocupa por pacificar el país, viendo que el país estaba en una revolución por los caudillos que tenían ambiciones personales de obtener la política. Podemos ver que Sun Yat-sen muere en el año 1925 y fue reemplazado por Chiang Kai-shek, ¿no? Ya, Chiang Kai-shek también pertenecía al Partido Nacionalista, es decir, un país democrático con ideas de participación del pueblo, ¿no? Quien culminó la derrota de los señores de la guerra, es decir, de los caudillos, en el año 1928. No. Aquí, como podemos observar, la Revolución China se da a inicios del siglo XX. ¿Cómo era China a inicios del siglo XX? Era el país política y económica, vivía un país atrasado. Podemos ver China. Su mayor parte de la población de China vivía en el campo, en condiciones de pobreza. El único que vivía con una vida lujosa que tenía era el emperador y la corte, en la corte de Beijing, que vivía ahí. Él sí tenía sus lujos, todo aquí en China. Pero
vemos cómo se debilita aquí esta potencia, ¿no? Empieza a debilitarse China por las constantes guerras que tenía con los extranjeros, se debilita China. Y es así que en el año 1911, la rebelión que hubo en China forzó que el emperador saliese, ¿no? El emperador sale de ahí, de su gobierno, ¿no? Lo retiran, los mismos chinos, la revolución, porque se rebelaron ya ante las injusticias de este emperador. Sale el emperador, 6 años, vemos en un caos acá China, no había estabilidad, China se divide en una serie de caudillos, personas que luchaban por el poder, por obtener acá el poder, gobernar China, y es así que empieza aquí a liderar el Partido Nacionalista, ¿no? El Partido Nacionalista liderado por Sun Yat-sen, pero lamentablemente, ¿qué es lo que hizo Sun Yat-sen cuando el poder? Él asume el gobierno chino. Lo primero que hace es pacificar el país, pero después podemos observar que Sun Yat-sen muere en el año 1925 y es reemplazado por Chiang Kai-shek. Él también pertenecía al Partido Nacionalista. Chiang Kai-shek derrota aquí a esos señores de la guerra, es decir, a los caudillos, en el año 1928. Podemos decir aquí que China ya estaba de una manera más estable. Había estabilidad en el país, en China, ¿no? Pero hubo una guerra civil. Aquí en China, China estaba en constante guerra civil. Se inicia una guerra civil entre los comunistas y nacionalistas. El comunismo, ¿por quién era comunista? Ya sabemos, es un país dictador, ¿no? Un país autoritario, que lo que dice el presidente tiene que hacerse, sí, opiniones de la población. El nacionalismo es un país democrático con participación del pueblo. Bueno, aquí en China, internamente, hay una guerra civil entre el comunismo y el nacionalismo. ¿Quién lideraba el comunista? El comunismo Mao Zedong, dice, ¿no? Mao Zedong, bueno, nombre chino acá. Y los republicanos, moderados, que vemos que el republicano, el nacionalista, era liderado por Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek lideraba el nacionalismo y el comunismo, ¿no? Aquí dos guerras entre el comunismo y el nacionalismo. El comunismo liderado por Mao y el nacionalismo liderado por Chiang Kai-shek. Estos se refugiaron en la isla, en ese tiempo una isla famosa que era con el apoyo de Estados Unidos. Acá podemos ver que Estados Unidos interviene aquí en China, ¿no? Crearon la República Nacionalista de China, hoy en día que es Taiwán. Podemos observar que el 10 de octubre del año 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, lideró Mao, es decir, ganó el comunismo, le ganó al Partido Nacionalista que era Chiang Kai-shek, le ganó, lidera ya Mao, declara la fundación de la República Popular China, con profundas reformas estructuradas. Cuando China entra a la guerra con Japón, porque Japón podemos observar que tiene una guerra aquí interna con China, en el año 1937, ambos bandos, es decir, el comunismo, el Partido Comunista de Mao, con el Partido Nacionalista de Chiang, ellos acordaron una tregua. ¿Qué quiere decir una tregua? No, para luchar contra Japón, ¿no? Porque Japón estaba interviniendo en China y decían que tenía que ver Japón acá en nuestra nación, que era China. Entonces, ambos hicieron una tregua, ¿no? Para luchar contra el agresor y también finalizar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y después de que ellos, en ese momento, tanto el Partido Nacionalista como el Partido Comunista, que hacen un acuerdo para luchar contra el agresor, porque aquí
entra en guerra China en el año 1937 con Japón, ambos se unen para luchar contra Japón y poder derrotarlo, ¿no? Y también observamos que finalizando la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial finaliza en el año 1945, se reanuda de nuevo la guerra, ¿cómo se llama? La guerra civil. Es decir, de nuevo empieza la guerra interna en China entre el comunismo y el nacionalismo. Derrota de Japón. Vamos, ¿cómo derrotaron aquí a Japón? Cuando Japón es derrotado y abandona China en el año 1945, ¿no? En Japón vuelve a estallar la guerra civil entre el bando nacionalista apoyado por Estados Unidos, el nacionalista ya vemos que liderado por Chiang, ¿no? El nacionalismo, y el comunista que la ayuda les tenía Estados Unidos, la Unión Soviética. Aquí podemos observar que sigue siendo, ¿cómo se llama? Rusia. También hemos visto en la Revolución Cubana también cómo apoya Rusia a Cuba con la finalidad que siga su misma ideología, que es el comunismo, ¿no? Acá vemos que ya después de la derrota de Japón y culminando la Segunda Guerra Mundial, que en el año 1945 vuelve a estallar la guerra civil entre los dos bandos, el nacionalismo y el comunismo. El nacionalismo liderado por Chiang Kai, y que lo apoya Estados Unidos, y el comunista por Mao, que le recibe la ayuda de la Unión Soviética. La guerra concluye en octubre del año 1949, 4 años después de haber culminado la Segunda Guerra Mundial, con el triunfo del Ejército Rojo. ¿Qué quiere decir Ejército Rojo? El Ejército Rojo quiere decir con el comunismo. Triunfa el Partido Comunista liderado por Mao, que se proclama en Pekín, la República Popular China. Las tropas que eran los supervivientes que habían quedado de Xi'an, ¿no? De Xi'an, se refugian en la isla Formosa de Taiwán, donde establece un gobierno nacionalista. Ya se van los seguidores de Xi'an, se van a Taiwán y ahí ya forman una parte, ¿cómo se llama?, de China, el nacionalismo chino, que persiste hasta hoy en día, ¿no? Podemos ver que parte de los chinos es también comunista y parte de la República China también es nacionalista, ¿no? Y el nacionalismo siempre apoyado por Estados Unidos, ¿no? La revolución china había triunfado en ese tiempo, triunfó, ¿no? Derrotando al nacionalismo. Siempre ahora nosotros podemos observar en que hemos visto la Revolución Cubana, hemos visto la Segunda Guerra Mundial con el apoyo de Estados Unidos y la Unión Soviética, estos dos bandos que no se enfrentaron, después se dio la Guerra Fría, ¿no? Siempre están las dos potencias mundiales, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, estas dos potencias mundiales, pero siempre ellos con su ideología. Estados Unidos con un país republicano, un país democrático, libre de opiniones, donde su pueblo participa, escogen a su representante mediante el voto, y el comunismo de Rusia, ¿no? Un partido comunista, un partido autoritario, que hoy en día estamos viendo, ¿no? Y seguimos viendo hasta la actualidad. Siempre ellos apoyan a los países, pero con la finalidad de persistir lo que es la ideología, tanto nacionalista de de Estados Unidos, con un país republicano, democrático, y un país comunista de la Unión Soviética, un país autoritario, un país dictador. Vemos que en la revolución que se dio a la guerra interna, esta revolución que se dio en China, la guerra interna, ¿no?, entre el Partido Comunista y el nacionalista, el que gana fue el comunismo. Triunfa Mao, ¿no? Él era el líder en ese tiempo con el Partido Comunista, los rojos, ¿no? Y después observamos cómo
Chiang se retira a las islas de Taiwán, ¿no? Donde forma él su gobierno nacionalista. Como podemos observar, China está dividido entre un bando nacionalista y comunista. Acá está la China de Mao. Acá podemos observar a Mao cómo gobierna después que lideró, que triunfó en la Revolución China, ¿no? Los comunistas asumieron el gobierno de una China arruinada. ¿Sí? Hemos visto cómo China estaba por la constante lucha, los caudillos, la revolución, que eran los señores de la guerra, ¿no? Estaba en caos política y económicamente, estaba mal China. Entonces, cuando asume Mao al poder, China, una China arruinada. Por décadas de las guerras externas que había tenido China e internas, ¿no? Se emprendieron una serie de reformas que incluyeron la confiscación de los latifundios y el establecimiento de industria. Se establecieron acá lo que eran las industrias estatales. Podemos observar que en el año 1958 Mao inició un gran salto hacia adelante, un esfuerzo por industrializar China. Él quería que China se formaran grandes industrias mediante la colectivización, dice, de las tierras agrícolas y la movilización de la población hacia las industrias, en particular hacia la población, la producción a industria. Podemos observar aquí Mao cuando asume el gobierno, asume el poder de China, ¿no? Durante varias décadas que China habíamos visto sus guerras internas y externas. ¿Cuál fue su objetivo del Mao? Él lo primero que hace, se preocupa por la industrialización en China, por las tierras agrícolas, las tierras productivas de China, y que China en ese momento sea el principal industria, un país donde se genere bastante lo que era la industrialización, ¿no? Acá. En particular hacia la producción del acero. Podemos observar que aquí en China lo que mucho se difundía y lo que se produciera el acero. Los resultados fueron desastrosos, miren, desastrosos, ya que la industrialización se logró a costa de vidas de millones de campesinos, víctimas de la hambruna. Aquí estamos viendo cómo Mao es un país, una ideología que tiene él, asume China con un comunismo, es decir, una persona dictador, que no había democracia, y podemos observar que acá con Mao asume el poder. Lo principal, él quería la industrialización, que China pues sea aquí en esos tiempos, en esa época, que sea el mejor, lo que eran las industrias. Pero ¿cómo quería la industrialización del acero? ¿Cómo lo logró acá? A causa, sus resultados fueron desastrosos. ¿Por qué? Porque vemos aquí que hacía trabajar a la gente, demasiada la gente del campo, ¿no? Millones de campesinos fueron víctimas de él. Trabajaba sin descanso las personas, víctimas sin ni siquiera poder comer, no había una hora adecuada para su refrigerio. Vemos cuántas víctimas, vemos aquí millones de campesinos víctimas de la hambruna. Tenían, lamentablemente, no tenían su horario, tenían horas de entrada y no tenían su hora de salida. Es correcto. Aparte, no eran remunerados en sus sueldos, ¿no? Lo que les genera a ellos, que no tengan los medios económicos para poder alimentarse. En los últimos años, China ha asumido una serie de reformas en el plano económico, hemos visto, que le ha permitido ganar una muy buena posición en los mercados internacionales, pero sin cambiar nada esencial en lo político, ¿no? Acá estamos observando, lamentablemente, cuando Mao asume el poder acá después de ganar la guerra que tiene con Chiang, el país, ¿cómo se llama? El Partido Nacionalista, lamentablemente
su ideología era la industrialización, pero la industrialización del acero, pero ¿cómo lo consigue? No, lamentablemente haciéndole trabajar a la gente demasiado horas de trabajo y ni siquiera una buena alimentación, una buena remuneración. Y hemos visto cómo millones de campesinos fueron víctimas de la política de Mao, ¿no? Pero estamos viendo hoy en día a China cómo ha progresado políticamente, ¿no? Y económicamente y tecnológica. Ya China es una China diferente a que inicios del siglo XX. Hoy en día vemos hacia China. ¿Sabías? Aquí podemos observar, ¿sabías que la revolución cultural iniciada por Mao en el año 1966 significó la lucha por acabar con todos los vestigios, no, todos los vestigios de la cultura tradicional china? Es decir, que Mao quería acabar con todo lo tradicional de China, ¿no? Su cultura, sus tradiciones, sus costumbres que tenía acá China, a él no le interesaba. Él quería acabar todo y hacer una China de él distinto, pero lamentablemente hemos visto cómo gobernó mal, ¿no? Gobernó basando en lo que era la industrialización, haciendo trabajar a las personas demasiado, y lamentablemente hemos visto un fracaso en su gobierno de Mao. Por ello, la idea de que estas personas, la mayoría intelectuales y profesionales, debían ser reeducarse. Pero los profesionales, los intelectuales y los profesionales debían reeducarse, es decir, reeducarse, enviarlos al campo. ¿No? Una idea, podemos decir, errónea, tenía Mao, que los profesionales y los intelectuales todos tenían que ir al campo a trabajar, a luchar para beneficiarse de él, pues, porque era un gobierno, una idea que tenía él autoritaria, la explotación. No quería ni siquiera que surja China intelectualmente, profesional, ni haya, en ese momento no haya tecnología, sino todos los profesionales, todos los intelectuales que se dirigen al campo. Él quería la producción, como enriquecerse del acero, que se exporte para, de esa manera, el tener beneficios, ¿no? Vemos cómo Mao gobernó de una manera desastrosa China, no hizo grandes logros aquí en China. Bueno, jóvenes, muchas gracias, esto ha sido todo por hoy, espero que hayan comprendido la clase y, como dice el Haitaz, a quedarnos en casa, y conmigo será hasta la siguiente clase. Que Dios los bendiga, muchas gracias.